Di la prueba de nuevo, todo de nuevo, y me fui a estudiar teatro. No le conté a mi familia, sino hasta como dos o tres meses después de que ya estaba adentro. Fue dramático. El cine, en cambio, es un lenguaje que tú tienes que empezar a conocerlo lo suficiente como para poder bordar todas las condiciones que el encuadre te está pidiendo. Mientras el Estado de Chile no estimule, no provoque el encuentro entre artistas y mundo privado, es difícil que el mundo privado lo busque, nos busque a nosotros. Yo creo que se había fumado un cohete, así que yo creo que todos nos habíamos fumado un cohete. Hola, ¿cómo están? Nos cambiamos hoy día de locación, estamos aquí en la parte delantera de la Casa de Chile Actores para comenzar un nuevo programa de La Pura Verdad y hoy día, confieso, estoy un poco nerviosa con esta invitada. ¿En serio? Sí, porque soy un poco su fan. Ah, mira, Así que estamos muy contentos, felices de darle la bienvenida. Es una actriz de teatro, de cine, de televisión que ha tenido una trayectoria maravillosa. Está con nosotros la queridísima Paulina García. Bravo. Muchas gracias, gracias por esa introducción, Natalia. Pali, bueno, teníamos muchas ganas de tenerte, así que estamos muy contentos de que logramos aquí la unión de que pudieras acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación, me alegro mucho estar acá en Chile Actores, justo para Navidad, está lindo. Así que nada, contenta, muy contenta, con un día maravilloso. Pali, nos gustaría preguntarte de tus inicios. Entendemos que partiste estudiando arte primero, antes de entrar a estudiar actuación. Arte y en plástica. el camino. Licenciatura en Artes Visuales, aquí en el Comendador, en la sede del Comendador de la Universidad Católica, cuando el Comendador era ¿qué es lo que son? ¿Cómo es? El Campo Oriente, el Comendador, ¿cómo es? ¿Qué es lo que son? Un campus. Un campus, claro. gracias. Es La memoria no funciona. Es como una casa colonial, ¿no? Exacto, pero en esa época era Escuela de Diseño, Arquitectura y Arte, que en esos años, a principios, o sea, a finales de los 70, era el campus entretenido en Chile, yo creo, pensando que estábamos en un momento muy cerrado de la dictadura y habían muy pocos lugares donde, la verdad es que no habían lugares, no es que hubiera pocos lugares, no había lugares para la gente joven, para ir a tomarse algo, ir a un bar, todo eso no existía, lo más una fuente de soda, cosas así, que lástima, casi todas murieron, creo que quedan dos en Santiago. Espacios de arte. Espacios de arte, espacios donde pudieras expresarte, donde escuchar música, etc. Y el Comendador inventó un café concert, en donde iban grupos a tocar, iba gente a leer poesía, por supuesto poesía de contracultura. Y un día yo participaba de la creación del café viernes a viernes, de lo que iba a suceder, de ir a comprar el copete, de ir a comprar la comida, qué sé yo. Y un día me dicen, yo en esas preparaciones, en esos encuentros en que teníamos que producir el café concert, yo recordé una poesía que recitaba una compañera de colegio con la Vero García Huidobro. Ella estábamos en el mismo colegio y la Vero con esta amiga, la Paca se llama todavía, Paca Rodríguez, me acordé. Recitaban un poema de una niña que empezaba a recitar un poema de una vaca y no terminaba nunca porque se le olvidaba cuántas patas tenía la vaca, cuántas manchas tenía y las orejas. Trataba de componerlo y no lo lograba nunca y ella sufría un montón y la gente se cagaba la risa. Eso era la poesía. Entonces comencé, lo hice en una noche de producción que tuvimos de toque a toque, porque además el toque era como a las 11 de la noche. El toque de queda. El toque de queda, claro. Entonces nos quedamos acá en el campus haciéndolo y hice esto y dijeron ya, esto se hace.
Y bueno, ok, dije, yo lo hago en el escenario, caga la risa. Y entonces Sebastián Grey, que es un arquitecto bastante conocido, era el que animaba el café y por esas cosas de la vida dice, yo creo que se había fumado un cohete, así que yo creo que todos nos habíamos fumado un cohete. Entonces dice, voy a presentar a una persona que nos va a recitar un poema muy, muy importante, muy interesante. Y voy a presentar a Pamelita. ¿Y por qué me presentó Pamelita? Pamelita. Pero con Te eso puso un nombre artístico en el un momento. artista, claro. Y ahí comencé, y después me empecé a juntar con otro arquitecto y hacíamos una performance los dos. Después llegó la Luz Croxato haciendo también sus cosas. Y así. Y así empezamos La Luz todavía no estudiaba teatro tampoco. Y ahí empecé y de repente una noche un gran amigo mío me dice, yo creo que estás equivocada de carrera. Salir de aquí, porque yo ya estaba escribiendo y produciendo mi espectáculo y ya hacíamos unas cosas, en fin. Ya estabas de actriz y productora. Sí, casi. ya estaba con todo el ímpetu y me fui a la escuela de teatro. ¿Te cambiaste a teatro? Di la prueba de nuevo, todo de nuevo, y me fui a estudiar teatro. No le conté a mi familia, sino hasta como dos o 3 meses después de que ya estaba adentro, Wow. que estaba estudiando teatro y no literatura. Sí. Y ahí también, claro, seguíamos en periodo de dictadura. Sí, claro. ¿Y cómo fue ese proceso como de llegar a esta escuela de teatro y como entrar también como en otro universo, ¿no? Como sí. Sigue siendo artístico, pero ya era algo mucho más enfocado en la actuación. Sí, claro, y mucho más comprometido políticamente que lo que era la escuela de arte o de arquitectura en la Católica. Y que ya era una escuela dentro de la Católica también, pero ya en el Campo Oriente. Yo te diría que lo primero es que yo sentí que había llegado a mi lugar. Independiente de lo que todos pensaban de mí, yo pensaba que yo estaba exactamente donde quería estar, en el momento que quería estar. Era esa sensación, incluso cuando di el examen, dije, esto es. Te hallaste, como quien dice. Me rehallé. Y fue un proceso, yo lo recuerdo súper entusiasmante, como que se me abrió la cabeza y todo me pareció natural, claro, para allá, claro, esto, mira, y empecé a entender incluso lo que había estudiado en artes visuales, porque no quedaba afuera tampoco. No, y luego yo no había entendido nada de lo que había hecho en artes visuales. Entonces creo que reprobé absolutamente todos los ramos, insistentemente además. Entonces, en cambio, en teatro, como que sí, todo era, sí, esto es, sí, y el feedback que me daban también, esto es. Entonces, hasta que llegó el momento en que conté en mi familia y fue dramático. Fue el primer gran drama. Sí, fue dramático, sí. En dictadura, estudiar teatro era súper complicado, habían desaparecido varios actores, entonces ya se sabía que habían matado a Víctor Jara, todo ese mundo de teatro había salido exiliado. No, mi mamá entró en pánico. Y con justa razón, yo le entiendo hoy día, pero en ese momento yo no podía poner oído a eso. No, o sea, es que ni siquiera, no es que no pudiera, es que sencillamente no lo escuché. Lugar, claro. No lo escuché. Y era tan alucinante lo que estaba aprendiendo, lo que estaba conociendo y adentrándome en un universo que hasta el día de hoy me tiene todavía embrujada. ¿Y alcanzaron tus papás a ver estos frutos? Claro, no existía esto de que los papás fueran a ver los exámenes como hoy día, que los papás van a ver los exámenes de los hijos como si fueran a ver un espectáculo, y llegan con flor y todo eso no existía, los exámenes eran cerrados, y entonces mis papás no me vieron hasta que en segundo año yo entro a
a la Compañía de la Católica a hacer ¿Dónde estará la Janet de Paco Ribano? Y ahí iban al estreno y no lo podían creer. Mi mamá se puso a llorar cuando entré al escenario. Ahí entendió claro, más. Si ve a la Gaby Medina, ve a la Blanca Mayol, a la Aníbal Reina y de repente entro yo y mi mamá sí. ¡Qué lindo! Sí, además yo hacía una prostituta en la calle. Entonces mi mamá dice, Dios mío, haciendo de puta la primera aparición y hace de puta. Claro, como entonces concretando el típico miedo de ese entonces. Mito, ahí está. Confirmándolo, exacto. Claro, y me acuerdo que Jaime Azócar, que se ponía ni cafiche, y también mi novio, me pateaba en el suelo y todas esas cosas. Entonces mi mamá casi se muere. Pobre, el corazón hecho añico. Sí. Pero viendo todo, en un solo momento viendo todo. Todo, sí. Fue un buen momento. Sí, fue un gran estreno. Eso fue o sea, de esos momentos que no se me van a olvidar nunca. Porque además el teatro entero se paró cuando termina la obra. Y yo, la emoción de eso. Y cuando termino, uno de los tramoyas del teatro me dice, ¿puedes subir al segundo piso? Y voy al segundo piso y están todos los tramoyas del teatro y me tienen una torta con copas de, no me acuerdo si champán o vino, no sé, y todos los tramoyas brindan conmigo porque era mi primer trabajo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! Lo recuerdo tan lindo, me sentaron, había una cosita ahí, como una, ¿cómo se dice? Como un escritorio, y me sientan arriba del escritorio y todos me hablan. ¿Y cómo fue después tu primer trabajo audiovisual en Los Títeres? Mi primer trabajo audiovisual fue en Los Títeres. Ahí tú contabas en otra entrevista que has dado aquí en Chile Actores, porque aquí te hemos entrevistado en todos los programas. Sí. Tú contabas que te había tocado cambiarte el color de pelo y que también es un elemento muy presente en tus personajes, sí. Como el cambio del pelo. Sí, pero yo di la pelea y yo me enojé que me hicieran teñirme el pelo como lo tenía la Gloria Muchmayer, imagínate. ¿Por qué me tengo que teñir el pelo? Que era muy hippie en esa época, imagínate, teñirte el pelo a los 22 años. Me decoloraron y después me tiñeron, que la Gloria andaba colorina. Bueno, en fin, hoy día no importa nada. Pero sí, sin duda que sentó un precedente para mí y de ahí en adelante, sí, es algo que siempre pienso, cómo va a estar en la azotea de este personaje, el tejado más bien, ¿no? ¿Y tus personajes son entonces de afuera hacia adentro? ¿Parte del look y luego hacia adentro, de adentro hacia afuera? ¿Cómo es tu proceso? Yo te diría que el proceso es bien simultáneo, ¿no? Hay veces que los veo al tiro de afuera, pero probablemente porque entiendo algo muy profundo, hago una conexión muy profunda. Hay algo, Alfredo Castro, conversando una vez entre los dos, él me decía que de repente había una frase en una obra, ¿no? Una frase que era una ventana que se abría y uno entraba, pero como un ladrón, ¿me entiendes? Entraba por ahí a ese mundo y que empezaba a robarte todo de a poco, ¿no? Y a mí me hizo tanto sentido y dije, claro, eso es. Pero a veces también me ha sucedido que leo un texto y siento que estoy adentro, que ya estoy adentro. El lugar de la actuación, ya lo sabes, es un lugar muy delicado, ¿no? Es un lugar que es muy fácil que se le escape a uno, además. Si uno no está hiper atento y dejando un poco que suceda algo y que al mismo tiempo provocar algo, hay un lugar ahí muy entre que dejar de suceder y provocar una situación como que no ocurre el evento actoral. Una vez le leí un texto al Amparo Noguera, una entrevista que el Amparo decía, cuando estoy actuando sé exactamente quién soy. Sé mucho más quién soy actuando que cuando no lo hago. Como que afuera decía, si no estoy actuando, no, como que me pierdo. Es más perdida, sí, claro. ¿No? Me desoriento, no sé muy bien cómo llenar el día.
A mí la actuación, decía, me organiza toda la vida. Y yo dije, ¡guau! Exactamente es lo que me pasa. Y entonces dije, ¿cómo organizo mi vida para que todo sea siempre vinculado a esto que es lo que más me gusta hacer, que es actuar? Y comencé en un momento determinado a trabajar, como a leer, a estudiar, pero siempre sintiendo que algo faltaba. La siempre bien ponderada Rebeca Giliotto me contó una vez, me contó que las actrices en Dinamarca, porque fue ella a hacer un taller en Dinamarca, se entrenaban todos los días. Lo que para mí fue, ¿what? Y cuando no están trabajando también, todos los días se entrenan. ¿Se entrenan cómo? ¿Cómo? Decía yo. Hacen ejercicio, me dice, van a esto, hacen lo otro, nadan, corren y se trabajan el cuerpo y después estudian esgrima y después no sé qué y después estudian idiomas. Están todo el tiempo trabajando en relación a la actuación. Y yo dije, eso es. Y eso empecé a hacer. Claro, como mantener la chispa viva, ¿no? O sea, alimentar. Claro. Uno tiene que estar lista. El instinto a flor de piel. El instinto a flor de piel, el instrumento bien afinado también y el intérprete dócil, dúctil, abierto, disponible. Y claro, después estuviste en varias teleseries, que es un paso también bien particular porque las actrices nos formamos en escuelas de teatro, en donde el lenguaje audiovisual es completamente distinto, y hoy día se da mucho más de que existen muchos espacios pedagógicos para entender el lenguaje audiovisual. ¿Cómo fue en tu caso como esta lectura de este lenguaje que después, hasta hoy, se ha hecho como tan cercano en tu carrera, tan presente? Con todo el respeto del mundo, la experiencia de la televisión me la voy a saltar porque creo que tiene que ver con otras modalidades de producción que son muy distintas a la del teatro y a la del cine. Y aunque yo hice solo 4 teleseries, muy poquitas, en una época en que el trabajo televisivo era muy reducido en términos de cuánta gente estaba haciendo, entonces todos veníamos del teatro, muy poquito, o sea, creo que la Carola Reggi entró después de que yo dejé de hacer televisión. Entonces, mi experiencia es antigua y ¿cómo se llama? Y demasiado distinta. Es un lenguaje muy distinto del cual yo estoy fuera un poco, ¿no? No volví a hacerla. No porque no quisiera, lo reconozco, más bien porque no me llamaron nunca más. Así que, dicho eso, el cine, en cambio, claro, el flujo, que sí en televisión el flujo es muy importante, es lo que importa. En cine el flujo importa en la medida en que tú entiendes qué lugar ocupa en el cuadro de la cámara. O sea, en ese cuadro, si tú entiendes que tu presencia en este cuadro, tu presencia en este lado, ¿me entiendes? Y que está a punto de salirte de cuadro, ubícate en la mitad del cuerpo, que es la que está moviéndose, ¿me entiendes? Y si el protagonista está acá y tú estás acá y tienes un primer plano, o sea, estás en primero, tú trabajas en relación a eso, a que estás acá y si tienes foco. Es un lenguaje que tú tienes que empezar a conocerlo lo suficiente como para poder bordar todas las condiciones que el encuadre te está pidiendo. Porque además los actores trabajamos con todo lo que nos rodea, ¿no? Oye, Pali, es inevitable pensar en este granito de tu carrera, que es Gloria, obviamente, porque a propósito de lo que nos estás contando, porque es una película en donde la premisa es muy curiosa, porque es un personaje que en otra historia podría ser un personaje secundario, es parte de la premisa de esa película, pero lo interesante que tiene audiovisualmente es que ella está en todos los planos. Y la película está construida en torno a su posición frente al mundo. ¿Cómo viviste la realización de esa película y también todo lo que trajo asociado también un poco la internacionalización de tu carrera, ¿no? Sí, 13 años han pasado. Increíble. Ayer.
Pero sigue sucediendo, Sigue, como lo que hablábamos al principio. sigue sucediendo. Siguen mostrando la película, siguen invitando a Sebastián a un festival o a mí a un festival. Nos siguen provocando. Hicieron un remake en Hollywood. Hicieron un remake. ¿Lo viste, Pali? Sí, claro. ¿Y te gustó? Sí, claro. ¿Te gustó lo que hizo la Sí, Julianne bueno, Moore? Julianne Moore? Come O on. sea, Come on, Julianne Moore. Bueno, fue una experiencia alucinante porque esa película se armó ahí. Era una película que no tenía un guión formal, sino que las escenas estaban descritas sin diálogos. Estaban muy bien descritas y fueron descritas también porque nosotros tuvimos tiempo para ensayar cada una de las escenas y eso le sirvió a Sebastián también durante esos ensayos para profundizar y escribir junto con Gonzalo Massa las escenas que ellos querían que nosotros hiciéramos. Pero incluso habiendo hecho ese proceso de ensayo, cuando llegábamos a la locación, teníamos otra instancia de nuevo de revisar otra vez la escena, de pensarla otra vez, de conversar y de improvisar. Esa película tiene mucho de improvisación, mucho. O sea, tuvieron tiempo, que es lo Sí. más escaso en el cine. Sí. Y no tanto también, ¿no? No tanto. Claro, no es el tiempo teatral, no es el tiempo teatral que uno puede volver sobre una escena, la trabajamos hoy día, mañana la vemos de nuevo, la vemos, Claro. o el lunes, hoy día la dejamos aquí porque mañana hacemos pasar y el lunes vemos de nuevo esta escena, eso no existe. Entonces, pero aquí sí pudimos volver sobre la escena que se había visto hace tiempo y pensarlo otra vez y para mí, por lo menos, ese trabajo fue un trabajo también muy pegada al director. O sea, yo durante el mes y medio previo, que nos vimos 2, 3 veces a la semana en un comienzo y después todos los días y después salíamos a bailar con Sergio y con Sebastián para conocer el mundo en este mundo donde habían estas discotecas sobre los 55, ¿no? Era como esa la onda. Entonces fue un trabajo muy simbiótico con ellos y luego cuando ya estábamos en rodaje, estábamos todo el día en rodaje, luego yo me iba a mi casa a preparar la escena y me llamaba Sebastián y me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer mayor? ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer esto. Entonces, ok, ¿qué has pensado? Chucha, no he pensado nada, terminé de grabar hace poco y entonces ahí teníamos una conversación de 1 hora, 1 hora y media. Eso fue una locura. Muy intenso el Muy trabajo. muy intenso todos los días. Oye, Pali, a partir de esta vitrina internacional has hecho hartas cosas en el extranjero. Sí. Te vimos de madre de Pablo Escobar en Narcos, Así una es. serie de Netflix que fue bien relevante. Y este año te vimos también en Horizonte, una película colombiana, Así es. que te tocó compartir elenco con el protagonista de 100 años de soledad, Así es. que también es una serie de Netflix. Y te llevo para allá porque es muy interesante este rol, sobre todo en Horizonte, de ser la madre de, en el fondo, un monstruo, ¿no? Como, cómo se vive desde la actuación esto de... Porque yo vi esa película, me gustó mucho, porque efectivamente a ella le toca, de alguna manera, no sé si, como defender a este monstruo. De construir este lugar como quién puede querer a un personaje que se dedica a asesinar distintos pueblos. Claro. La madre, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la empatía para encarnar ese tipo de personajes que son tan delicados, además, en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? El mundo de discursos de odio, Sí. de mucha violencia, de cómo se puede empatizar con los monstruos. Es un tremendo desafío. Sí, me costó harto hacer esa película. No solo porque tenía que ser colombiana y era campesina y los lugares donde donde filmamos todo eran feroces. O sea, eso fue duro de hacer, realmente duro, de filmar, de llegar a las locaciones, de esperar que dejara llover, de aguantar 35 grados firme todos los días,
de aguantar -4 en la montaña, en fin. Fue duro, físicamente duro. Eh, claro, pero tenía, previo a llegar a todos los lugares de ocasión, tenía un tema de contenido muy doloroso. La historia es que ella no sabe quién es él. Y él le empieza a contar quién es él, para que ella pueda recordar, ¿no?, qué pasó con el hijo que le secuestraron. Esa es la historia. Y hasta que ella se da cuenta que él, en qué momento él se convierte en el monstruo, ¿no? Y es algo muy delicado, porque es una decisión. Y es una Claro, decisión hay una revelación. para ella, claro. No, fue una filmación muy difícil en todo sentido, éticamente. ¿Cómo se puede sanar a un personaje que es difícil de hacer, ¿no? Como encarnar a un villano, encarnar a alguien que para la sociedad no es cómodo, ¿no? Sí. Te lo pregunto a propósito que tú también has tenido opiniones políticas, ¿no?, respecto Sí. de lo que significa el rol actoral ante la sociedad. Sí. No se juzga, no se puede juzgar, o sea, no nos queda otra que entender la decisión que han tomado para irse hacia ese lugar, ¿no? Casi siempre es para sobrevivir, y sobrevivir no es poco a una situación extrema, casi siempre, porque esa sobrevivencia le da a las personas, yo sobreviví a esto, te da un poder, y ese poder es muy peligroso. Y ahí entra la ibris, ¿no? Cuando sientes que lo has hecho tan bien, ¿no? Cuando Que sientes puedes con eso, todo. claro, cuando te sientes tan orgulloso de ti mismo. Y ahí hay que estar, porque saber cómo llevarlo. Vale, ¿y algunas diferencias o similitudes o algo que quizás hayas como observado en relación a la diferencia, no sé, de trabajar con directoras fuera de Chile? ¿Cómo es en relación a cómo trabajamos aquí en nuestro país? Yo siento que en Chile tenemos un nivel impresionante de profesión, ¿no? O sea, somos unos profesionales muy potentes, y creo también que todo lo que nos rodea en la cosa audiovisual se ha vuelto muy profesional, y ha adquirido un nivel muy, muy alto. Yo te diría que, Y va en ese camino también, o sea, constantemente. nada que envidiarle a los argentinos, nada que envidiarle a los gringos. Te diría solo que la plata, Claro. Claro, le envidiamos los presupuestos. los fondos, Ujú. o que tienen una realidad de millonarios generosos que Claro. creen en la Hay expresión. filantropía. Hay filantropía, y que creen en la cooperación entre disciplinas, y que creen en la inversión en la cosa artística, pero no solo en nuestra profesión, en las artes visuales. Sí. Vienen La y pintura, donan la una música. sala, ¿me entendí? Mantienen la sala del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, ¿me entendí? Una sala que es mantenido por una familia que se dedica constantemente a que esa sala tenga siempre la exhibición tal o cual, etcétera. Y eso pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa incluso en Brasil, pero en Chile y en varios países de Latinoamérica todavía la filantropía es algo muy difícil de ¿cómo decir?, de provocar, ¿no? Claro. No hemos logrado encontrar el nicho en donde el mundo privado crea en nuestra producción artística, en cualquier ámbito, ¿ah? Y eso es por razones políticas, sin duda. Una confusión. Hay una confusión y una desconfianza. Y eso ha sido difícil de superar.
siento yo. Y es una lástima porque, por lo que te decía, Perdemos todos. porque lo tenemos todo. Mm. O sea, sabemos trabajar con muy poca plata. Es muy raro que el mundo de la cinematografía, del mundo del cine, del audiovisual, se robe una plata. Porque es tan difícil hacerlo, es tan costoso hacerlo. Incluso Jim Jarmusch decía el otro día que era difícil, era muy difícil hacer inclusive una mala película. Es mucho trabajo. O sea, que quede mal es Claro. algo tan... El momento en que esto no resulta es tan delicado, pero uno le dedica el mismo nivel, intensidad de trabajo a que quede bien. No haces menos pega Claro. para Claro. que te quede bien o te quede mal. No existe eso. Todo el mundo trabaja muchísimo. Hace falta una mirada de tener más claro que la inversión en cultura trae frutos que no son de rendimiento económico necesariamente, porque también en Hollywood se hacen grandes inversiones y se retribuyen retribuciones muy importantes. Pero más allá de eso, también el arte, la cultura y también el audiovisual, especialmente el cine, que es la industria en la que tú estás inserta, Pali, no solo genera o puede generar una retribución económica importante, sino también un impacto cultural que cambia vidas de personas. Y en ese sentido, que nos quedan muy poquitos minutos, lo estamos pasando chancho contigo. No podemos alargar este programa, por favor. Ya lo alargamos, pero claro. aún así te queremos preguntar los trabajos que para ti están en tu corazón porque conectaron con las audiencias, que te encantó hacer y que generaron algo. Mis favoritos, de los que he hecho, tantos, tengo un montón. Gloria, sin duda. Cárcel de mujeres, por lo que significó ese proceso. No alcanzamos a hablar de Cárcel de mujeres. No, espérate, hay todas estas horas que no alcanzamos a hablar. Porque fueron experiencias grupales, además, encuentros con directores poderosos. Un elenco increíble, Cárcel de mujeres. Fue un elenco muy maravilloso, sobre todo el primero, con el cual mantenemos una amistad estrecha. Yo trabajo con coacher y mi coach es Claudia Cabeza, y es una coacher maravillosa y nos conocemos tanto a esta altura, imagínate. Qué bonito. Y con la Paula Zúñiga seguimos, ese fue el comienzo de una amistad que hasta el día de hoy es muy poderosa, igual con Claudia Girolamo. Nos mantenemos cerca, o eso intentamos, siendo difícil hoy día, dados los tiempos. La novia del desierto, que fue mi primera experiencia real fuera de Chile, claro. Fue muy emocionante, aunque estaba haciendo Narcos. La novia fue una experiencia muy preciosa que también me llevó a Cannes, entonces todo eso fue realmente muy conmovedor. De las últimas, lo que acabo de hacer en Costa Rica también fue una experiencia muy preciosa y una película que se mostró ahora en Sanfi que se llamó Querido Trópico. Espero, no sé si se estrenará en Chile, pero para mí fue una película importante. Tengo montones, pero quisiera agregar una cosita a propósito de la filantropía, es que si mientras el Estado de Chile no estimule, no provoque el encuentro entre artistas y mundo privado, en todo ámbito de artistas, quiero decir, es difícil que el mundo privado nos busque a nosotros. Tiene que venir de una propuesta en donde sea tanto conveniente como beneficioso. Creo que todos hemos hecho nuestro trabajo. Le toca al Estado de Chile, al gobierno, que hasta aquí no han logrado que eso suceda. Y fíjate que también falta inversión en promoción, porque actualmente existe el Fondo Audiovisual, existe el Fondo del Consejo Nacional de Televisión, con obras muy buenas en la mayoría de los casos, y que lamentablemente no llegan a las audiencias. Una, porque las cosas que financia CNTV no se programan bien en televisión, o porque no hay dinero para promocionar las películas. Entonces creo que ahí, estando muy de acuerdo contigo, parte de la cerrada de círculo, ¿no?, es también invertir en conectar con las personas, que al final es el sentido que tiene todo esto.
Y en ese sentido también nosotros hacemos nuestro granito de arena con los premios Caleuche, también una ventana muy importante para la producción audiovisual en nuestro país, y también con todo el trabajo que hacemos aquí en Chile Actores por acercar el quehacer actoral hacia nuestro público. Así que desde ese punto de vista ha sido una entrevista muy entretenida contigo hoy día, Pali. Muchas gracias por venir. Nos quedaríamos 2 horas más conversando contigo porque es tan interesante, nos quedaron muchos temas en la pauta, pero felices de tenerte aquí. Y la filmografía y todo, era amplia. Sí, ¿no? Y aparte muchas gracias. Que Pali es profunda, pues, se dan ganas de preguntarle cuestiones que uno quiere la bola, pero no, es una maravilla, a nosotros nos encanta. Así que felices de tenerte aquí en la casa de Chile gracias. Actores. Bueno, esta es tu casa, pues tú vienes siempre. Muchas gracias. Así gracias. que felices de conversar contigo. Sí, Pali, felices, va a quedar aquí este programa guardado, va a quedar disponible para ser visto en plataformas de YouTube, y también en Spotify también se puede escuchar el podcast de La Pura Verdad. Ha sido un placer enorme, Pali, felices de que hayamos podido concretar esta entrevista y esperamos verte en próximos proyectos, volver a tenerte acá también en la casa. Muchas gracias. Y bueno, esperar que salgan también estas películas que están ahí a punto de estrenar. Estaremos esperando. La Pali dijo algo muy lindo cuando vino a la Asamblea de Chile Actores, porque aquí los chiquillos del equipo, Alfonso y Mael, la entrevistaron y dijo: a mí me gusta venir para acá porque una siente que no anda nada sola. A mí me encantó esa frase porque resume mucho, sola, sí. Resume mucho lo que hacemos, así que felices tal de cual, tal cual, yo siento eso, que no ando nada sola. Gracias, chiquillos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Pali. Muchas gracias y nos despedimos. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de La Pura Verdad. Un abrazo. Tiki, tiki, tiki. Chao. Eso.